nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Verso 29, léalo por favor. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Todos el verso 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos por favor a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradecido nuevamente por tu gran poder, por tu misericordia, por la cual el día de hoy nos has podido, Señor amado, suplir en nuestras necesidades. Gracias porque nos has permitido también tener un día más de labores, y hoy por hoy, en esta noche, estamos aquí para agradecértelo, para recibir también de ti, Señor amado, el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Asimismo, permite que tu Espíritu pueda ministrar la vida de nuestros pequeños, de nuestros niños, que cada uno de ellos pueda también aprender y asimilar la enseñanza que sus maestros han podido proporcionar. Y a cada uno también aquí en esta noche, danos la capacidad para retener esta palabra y para ponerla por obra. Acelera pues los pasos de nuestros hermanos que han dispuesto a estar aquí para buscar de tu gracia y de tu misericordia. Padre, te lo pedimos todos estos favores en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Hemos dado lectura del verso 28 al verso número 31. Me concentro en la parte final de ese pasaje bíblico que hemos leído, el verso 31, aclarando que los versos anteriores fueron motivos de enseñanza el jueves anterior. Nos dice ahora la Escritura: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Amén, que cada día muero. Simplemente para tomar hilación con la enseñanza pasada, recordará usted que Pablo está dejando asentado, en ese sentido, el realce del sacrificio de Jesús en la cruz, pero sobremanera su resurrección, ¿verdad? En cuanto a ese pasaje bíblico de la resurrección, que el cual estuvimos analizándolo, usted también apreciará que Corintios estaba en un gran conflicto. Sí, Corintios no creía, o por lo menos no asimilaba los temas de resurrección como algo creíble. Más prestaban oído, diríamos así, a las filosofías o a las corrientes de enseñanza, teológica, diríamos así, de aquel entonces. Pablo, por su parte, les hace ver en los versículos 28 hasta el verso número 30 que si hubiese sido eso cierto, entonces ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanta, diríamos, lucha? ¿Para qué tanta adversidad? Si a la larga, si no hay resurrección, tampoco hay victoria sobre la muerte. De ahí que en el verso 31 Pablo les dice o les hace saber a la iglesia: os aseguro, o es decir, estoy completamente convencido, versículo 31, hermanos, por la gloria, es decir, por la recompensa que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, dice ahí, muero, o viéndolo de otra manera, o parafraseando el tema, que cada día vale la pena tanto sacrificio, tanto dolor, tanta persecución, que estoy dispuesto a entregarlo, hasta mi propia vida por ustedes. Es decir, en ese sentido Pablo está dejando entrever de que la doctrina de la resurrección es ciertísima, y tan cierta es que está dispuesto hasta dar su vida
por ello. Amén. Básicamente es eso. Ahora, vamos a adentrarnos en la enseñanza. Dice entonces en este versículo subsiguiente, verso 32, y vamos a entrar ahora sí en detalle. Dice, si como hombre batallé en Éfeso, ¿y qué es lo que está tomando Pablo ahora? Un ejemplo o una vivencia. ¿Pero por qué esta vivencia? Porque fue una de las más críticas o de las más severas en el ministerio de Pablo. ¿Cuál? Lo que aconteció en Éfeso. Ya lo vamos a ver en breve también. Dice verso 32, si como hombre, o como un ser mortal, batallé en Éfeso, o la ciudad de Éfeso, contra fieras, ¿qué me aprovecha? Es decir, ¿qué he podido lograr? O qué ventaja puedo llegar a tener si a la larga la resurrección no es algo cierto. Obviamente lo digo parafraseando. Dice el Señor, verso 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces, ¿qué dice Pablo? Comamos y bebamos, porque mañana igual vamos a ¿qué? Vamos a morir. Ahora, quiero en primera instancia tomar este pasaje bíblico de Éfeso, del verso 32, de la situación en Éfeso. ¿Qué había acontecido en Éfeso y por qué Pablo lo toma como referencia para demostrar eso a los corintianos? Que valía la pena tanto sufrimiento. Para ello es necesario trasladarnos al libro de Hechos de los Apóstoles y vayamos en breve al capítulo número 19. Hechos de los Apóstoles, luego del Evangelio de Juan. Hechos capítulo número 19. ¿Lo tiene? Verso número 23. Verso número 23. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor. Ahí tiene como referencia o como prefacio, dice alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio, ojo, no pequeño, es decir, un disturbio grande. Amén. Hubo un disturbio, en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca, dice ahí, del camino. Entiéndase el término camino, usted lo ve con C mayúscula, como diríamos el adjetivo calificativo que le daban en la antigüedad a la iglesia, a los cristianos. Antes de llamarlos cristianos en Éfeso, los llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque eran reconocidos como personas que iban de ciudad en ciudad, de aldea a aldea, en pueblo, predicando, pregonando el evangelio. Diríamos que eran una especie como de gitanos que van de un lugar hacia otro. A la iglesia se la conocía como los caminantes o los del camino, ¿ya? Ahora, versículo número 24, dice la Biblia que hubo un disturbio con ellos. Verso 24 nos dice, porque un platero o alguien que se encargaba de trabajar con la plata, llamado Demetrio, que hacía de plata templencillos, o pequeñas, diríamos así, estatuas, pequeños como adornos, dice, templecillos de Diana, daba no poca ganancia, es decir, que ganaba bastante a los artífices, es decir, a los que creaban este tipo de templitos chiquitos. Yo no sé si usted ha visto, sobre todo afuera de las iglesias católicas, que hay vendedores, sobre todo en las grandes catedrales o en las grandes iglesias, ¿no? Y estos suelen vender por lo general crucifijos, estatuillas de María, de San Gregorio, bueno, un sinnúmero de, diríamos así, de santitos, ¿no? Son los que fabrican, pero no de plata, sino que lo suelen hacer de yeso, por lo general, que es lo más económico. Ahora, ellos hacían, dice la escritura, este hombre Demetrio hacía templos, o diríamos una pequeña representación del templo de Diana, y ahí esto le servía como una gran fuente de ganancia. Verso número 25, fue Demetrio, ojo, Demetrio el que va a hacer un tremendo escándalo a consecuencia de que su negocio se estaba yendo al piso. ¿Por qué?
No leo todo el capítulo 19, que es bastante extenso, pero Pablo había hecho milagros poderosos en Éfeso. Tanto que muchos, inclusive de los que practicaban la magia, habían venido a él y habían quemado todos sus libros de hechicería para seguir el nuevo caminar, sí, que Pablo predicaba, ¿ya? Esto obviamente afectó a la sociedad, sí, de Éfeso. ¿Por qué? Porque se estaba quedando varado, por así decirlo. ¿Quién? Demetrio, porque ya no estaba, ¿qué cosa? Vendiendo, sí, estos templecillos. Y quienes a él le proveían también estaban en un gran perjuicio. Es decir, que había una cadena de pérdida a consecuencia, sí, de la introducción del evangelio en esta ciudad. Y esto habrá de causar un tremendo, diríamos así, sí, espectáculo negativo, claro que está, en contra de Pablo. Mira lo que nos dice más adelante, y Pablo por eso toma esto como referencia, porque fue algo muy grande y los de Corintios llegaron también a saberlo. Verso número 25. A los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, es decir, él con otros más, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos, no dice nuestra ganancia, nuestra riqueza, se estaban haciendo ricos. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ¿sí?, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora, el creyente sabe que esto es así, es verdadero. Sí, el hombre no puede bajo su propio, diríamos, artificio, crear ídolos y luego adorarlos. Eso es idolatría y la Biblia en los mandamientos sí, en este caso lo recrimina, sí, abiertamente. Sí, es prohibido hacer ídolos. Verso número 27. Pero ¿qué otra situación más estaba pasando? Y no solamente, dice el verso 27, hablando de Demetrio, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Si usted eso lo pone en términos actuales, es como algo semejante a lo que se logra hacer con la Virgencita en todo el mundo, ¿verdad? Si cada ciudad o cada país suele tener de pronto la representación de la Virgen, claro, en su propia cultura la llaman con diversos nombres, pero la idea es casi semejante. Sí, llámese en la actualidad la Virgen de Guadalupe, que hasta novelas, series creo que hay en la televisión. Sí, la gente por ahí he escuchado, me ha llegado a mis oídos que siente una brisa y dice: ¡ay, la Virgencita! O sea, ¿hasta dónde puede llegar muchas veces, mi amado hermano, sí, la falta de conocimiento de qué? De la palabra. Amén. El único que puede hacer mover el viento es el poder del Señor. Amén. Sobre esta tierra. Ahora, dice la Escritura, versículo número 28. Cuando oyeron estas cosas, dice, se llenaron de ira y gritaron diciendo: sí, grande es Diana de los Efesios. Y ese griterío, ¿sabe cuánto tiempo duró? 2 horas permanentemente. 2 horas, el pueblo entero, la gente sí, se unía y se armó un terrible, vuelvo y repito, espectáculo. Claro, todo esto para ellos iba en perjuicio de sus bolsillos. Ellos no estaban realmente queriendo venerar a una diosa, sino que no se vaya a perder, en este caso, sus intereses económicos. Y manipularon la situación hasta el punto que casi medio matan a Pablo. Mira más adelante lo que nos dice. Versículo número 29. Y la ciudad se llenó de confusión, porque mucha gente hace lo que suele hacer de pronto, diríamos, la aglomeración. Sí, grita el uno, ladrón, ladrón, y todo el mundo grita ladrón y ni siquiera saben si ha habido un robo. ¿Ya? Verso 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, los cuales eran colaboradores de Pablo, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos, dice ahí, no
no lo dejaron, porque si Pablo salía con una ciudad prácticamente vuelta a un motín, ¿qué podría pasar con Pablo? Lo iban a linchar, obviamente que sí. Y previo, ojo, Pablo venía haciendo grandes milagros, le cuento, en esa misma ciudad. Versículo número 30. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Pablo quería ir a presentar defensa ¿de qué? Del evangelio. Verso número 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Sí, como dicen por ahí, hay un accidente y sale gente por todos lados. Sí, pero hay gente que entra ¿a qué? No entra a ayudar, sino ¿a qué? A robar, a saquear. Verso número 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Verso 35, podría leerlo. Ajá. Pues puesto que esto no puede contradecirse, decían ellos hablando de sus dioses, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. En pocas palabras, si quieren resolver algo, vayan a los tribunales legales y que ahí se resuelva cualquier diferencia. Ahora, esta situación, si Pablo la toma, porque no me quiero concentrar tanto en esto, pero Pablo lo toma como referencia porque fue algo de mucho énfasis, que fue de conocimiento público. Y Pablo era el gestor de esa revolución, en el sentido de que él, por causa del evangelio, había afectado el bolsillo de muchos en la ciudad de Éfeso. Ahora, cuando retomamos, por favor, Corintios, que es el texto que estamos estudiando, sabrá entonces muy bien por qué Pablo tomó este caso como referencia. A Pablo en Éfeso luego lo van a coger los discípulos y lo van a despachar de la ciudad. Le van a decir: ándate de aquí, porque si sigues aquí te van a matar. Y él se tiene que ir. Apeló al buen juicio y se puso a buen recaudo. Ahora, en Corintios 15, verso número 32, Pablo toma esto como referencia. Y dice: si como hombre batallé en Éfeso, es decir, peleé o quise confrontar la situación en Éfeso contra fieras, no se refiere a animales, sino contra ¿qué cosa? Contra gente embravecida como animales, irracionales, claro está, porque lo querían linchar. Versículo número 32, dice ahí: ¿qué me aprovecha? Es decir, ¿por qué creen ustedes que lo soporté? Haciéndole notorio esto a lo de la iglesia de Corintios, para dar énfasis en que no es vana la fe de Pablo sobre Cristo y sobre la resurrección de Cristo. Recuerde que ese es el tema central, la resurrección. Pablo les está haciendo ver de una manera coherente, haciéndoles notar de que él todo lo ha soportado, todo lo ha experimentado y lo ha hecho porque cree que las promesas de Cristo son seguras. No son cosas, mi amado hermano, que más adelante lo vamos a considerar de invención humana. No son fábulas, no son cuentos como mucha gente a veces se sienta de pronto al atardecer o a la caída de la noche. Si se sienta a contar historias de lo que pasaba en los pueblos, que salía el Tintín, que salía de pronto un hombre con un sombrero grandote, que en el cementerio a las 3 de la mañana salió una calavera andando. Bueno, muchas historias, ¿verdad? Mas sin embargo,
si bien es cierto, entretienen a unos, asustan a otros, otros que son escépticos, no creen, rechazan. Hay otros que son más temerosos o miedosos y todos lo creen, que ese día ni pueden ni dormir tranquilos. Mi amado hermano, sí, Pablo no está hablando de estas cosas. Pablo está hablando cosas ciertísimas, cosas comprobadas, cosas que Corintios necesitaba creer. ¿Qué? Acerca de la resurrección. Amén. Qué importante es la resurrección, mi amado hermano. Es el broche de oro. Es la aprobación del Padre aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz. Si el Padre no hubiese, si por el poder del Espíritu Santo Cristo no hubiese salido de la tumba, es como que si Dios hubiese dicho: hijo, moriste, pero moriste en vano. ¿Me explico? Si Jesús no hubiese resucitado, el Padre hubiese desaprobado, hubiese dado una X y hubiese dicho: esto no cumplió lo que yo esperaba, sí, que se cumpla. Mi querido hermano, Pablo en el versículo 32 toma como referencia de alguna manera una aflicción grande para hacer concientizar a la iglesia. Y hace saber, dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, dice, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces dediquémonos a esto, lo que dice Pablo. ¿A qué cosa? A comer, a beber, a bailar, a salir, no nos congreguemos, no prediquemos la palabra, regresemos a nuestros oficios, a nuestras casas, sigamos con nuestra vida cotidiana, porque esta es una y no hay más, dicen muchos. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Goza, disfruta, que esta es una sola vida y si no la disfrutas ahora, jamás la vas a disfrutar. Así suelen pensar muchas personas en nuestro entorno, en tu barrio, en tu círculo social, en tu círculo laboral. Mucha gente dice, ¿qué vas a estar? Dice, hecho el puritano, hecho el santo. No, come, emborracha nomás, que de esta vida no hay otra. ¿Verdad? Duerme nomás, sale. Bueno, podríamos decir que en parte, ojo, en parte tienen razón, en parte. Y cuando digo en parte, hablo simplemente de una pequeñísima parte. En esta vida no hay otra para arrepentirse. Eso sí, si aquí en esta pequeña vida, como dicen muchos, que es una sola, no se arrepiente, mi querido hermano, tendrán solamente esa vida para haber podido cambiar una eternidad. Pero si en esa pequeña vida hacen las cosas que Dios ha estipulado en esta palabra, entrarán a una eterna donde nunca más morirán. Por eso digo en parte. Sí, tienen en parte razón. Si no aprovechan en esta vida para hacer lo correcto, entrarán prácticamente, sí, a la muerte eterna. Pero si en esta vida hacen lo que Dios ha estipulado, ¿y qué es lo que Dios ha estipulado? Creer en su Hijo, todo aquel que creyere en su Hijo, el que creyere en Él, dice ahí, ¿será qué cosa? No será condenado, será salvo. Mi querido hermano, Pablo hace saber, sí, de manera coherente, de manera mucho más, diríamos así, inteligenciada la situación, porque Corintios era una iglesia muy, diríamos, muy pegado, sí, a la letra, muy pegado al conocimiento. De ahí que Pablo tiene que bregar con el tema de la resurrección. Ya habíamos considerado en otros pasajes bíblicos, en Hechos mismos, donde Pablo, sí, prácticamente es detenido en el Areópago. ¿Se acuerda usted de ese pasaje bíblico? Sí, cuando Pablo comienza a entrar a predicar acerca del Dios no conocido. Y por ahí sí diríamos que se mete Pablo por ese tema. Y cuando él topa la resurrección, todos se paran en el Areópago y le dicen, otro día te escucharemos de esta habladuría. Sí, porque a la verdad ibas muy bien, pero me hablaste de algo que no entiendo y hasta ahí llego contigo. Como cuando tú te sientas a conversar amenamente con alguien del evangelio y de pronto comienzas a hablar del pecado y de la condenación y del juicio y del infierno y la gente, uy, hasta ahí nomás, ¿sabes qué? Estoy ocupado, se me hace tarde, chao, nos vemos, después seguimos. Y te dejan con la palabra en la boca, ¿verdad? Mi amado hermano, Pablo hace notar esto. Si en esta vida no hay la esperanza que Cristo nos ha prometido, ¿cuál? La resurrección. Entonces dediquémonos a hacer lo que hacen la mayoría de los hombres que no conocen a Dios. Comamos,
bebamos, vivamos la vida como hay por ahí una canción mundana, viviendo la vida loca, ¿sí? Porque si no se disfruta, entonces mañana más tarde no va a haber otra oportunidad. Eso es el concepto, vuelvo y repito, del mundo. Y Pablo lo único que hace es repetírselos a los de los corintios, porque esa era la corriente filosófica. Vivir bien, disfrutar bien, sí, porque una vez que esto pase, es decir, la vida del hombre, todo se acaba. Verso número 32, en la parte final. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y una vez dicho esto, y vamos a entrar ahora en un tema bastante, diríamos, grande. Sí, Pablo entra, o diríamos, mete el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque Pablo va a deslumbrar, o va a despejar el por qué ellos están como están. ¿En qué sentido? ¿Por qué estaban tan tercos y tan necios y estaban tan renuentes a no creer en esta doctrina de la resurrección? Y ahí usted podrá, diríamos, en el versículo siguiente, y quiero por favor que lo lean a viva voz. Sí, mira lo que Pablo va a hacerles, no es que les va a hacer saber, va a sacar en evidencia para nosotros los que estamos leyendo el por qué tenían semejante, diríamos así, estaban tan desalineados con la doctrina de la fe. Mira lo que nos dice, verso número 33, léelo por favor, que es muy pequeñito el texto. Y ese es el problema. ¿Cuál? Les dice, no erréis. El término errar es no darle al blanco. Sí, es un sinónimo del término de pecado. Pecado, teológicamente hablando, en estudio teológico, del estudio de Dios. Sí, mi amado hermano, pecado significa errar al blanco. Eso es lo que significa pecado. Errar al blanco. Es como que estés apuntándole al centro de algo, y cuando sale la bala no pega en el centro, sino que pega a un lado. Eso suele pasar cuando uno va a esas ferias, donde esos parquecitos que usted no sé cuánto pagará para que le den una escopeta y tratando de pegarle al chicle, pero siempre el cañón está doblado. Usted le apunta a la derecha y el tiro sale a la izquierda, y viceversa. No, nunca le pega en el centro, tiene que apuntar más allá para que le pegue acá. ¿Sí? Ahora, pecar es errar al blanco. Y Pablo utiliza este primer término, no erréis. Es decir, no pierdan el blanco, no pierdan el enfoque, lo que le está diciendo, realmente de lo que deben de creer. Y es lo primero que usted tiene que también, y esto se batalla mucho con otros hermanos en la fe. ¿Sí? Muchos hermanos en la fe. Mi querido hermano, ¿por qué? Porque dentro del pueblo cristiano, penosamente, por la mala apreciación y estudio de la escritura, de la Biblia, mucha gente, mi amado hermano, tiene doctrinas que parecen locuras dentro de la misma iglesia cristiana. Como se suele decir, nosotros tenemos o estamos divididos en muchas denominaciones siendo cristianos evangélicos. De ahí, mi amado hermano, un gravísimo error. ¿Por qué digo esto? Porque al haber varias denominaciones, para nuestra pena y para nuestra vergüenza, también hay varias formas de ver la Biblia, o varias formas de interpretarla, varias formas o métodos de quererla aplicar dentro de la vida de la iglesia. De ahí que en muchas denominaciones, voy a reservarme hoy el nombre, usted sí las conoce, las identifica plenamente, en muchas iglesias es prohibido aplaudir, por ejemplo. Y ahí sale una enseñanza humana, una doctrina de hombre. En otras que sí hay que aplaudir, y si fuese posible hay que hacerlo saltando. En otras, mi querido hermano, de pronto se bautizan en piletas, otras se bautizan en piscina, otras se bautizan en río, pero son doctrinas muchas veces de hombre. Hoy hay otras iglesias donde se admite prácticamente a la mujer, pero solamente con falda. ¡Ay! Si viene pintada. La tildan de Jezabel. Sí, bueno, para los que leen la Biblia saben de qué personaje estoy hablando. No, nada muy bueno le cuento. Sí. De ahí, mi amado hermano, hay un sinnúmero de creencias. Y todo dentro de la misma, diríamos, iglesia cristiana
evangélica, no dentro de la Biblia, porque la Biblia es una sola. La interpretación es lo que hace caer en el error. No erréis, no erréis. La iglesia cristiana, como el otro día creo que se lo demostraba a alguien bíblicamente, tiene, o creo que no fue en el culto pasado, la iglesia cristiana tiene, sí, a la verdad, una sola doctrina, una fe, dice la Biblia. Una fe, un espíritu, un bautismo, uno solo. No hay dos, no hay tres. Hay una sola forma de ver la Biblia. ¿Y cómo? La Biblia debe de ser vista cristocéntricamente. Cristocéntricamente debe de ser vista la Biblia. ¿Sí? No podemos interpretar la Biblia sin la mirada de Jesús. Jesús es quien, diríamos, nos da la llave por medio de su Espíritu para poder ver la palabra conforme al corazón de Dios. Porque si usted la asimila conforme al corazón de la denominación, entonces usted desdibuja la Biblia. Usted ya no ve la Biblia como Dios la está viendo. De ahí que hay que tener mucho cuidado, y penosamente se lo digo, porque hay muchas iglesias o denominaciones que, siendo cristianos evangélicos, si se cambian, se me ocurre, del pentecostalismo al bautista, los hacen bautizar otra vez. Si se cambian de pronto, se me ocurre, de los aliancistas, se cambian a otro tipo de denominación, los hacen bautizar. Cuando la Biblia me enseña que es un solo bautismo. ¿Y para qué los hacen bautizar? Para que acepten los dogmas. Ojo, los dogmas, las enseñanzas de esa nueva denominación. Y muchos creyentes, como ovejas, y lo hacen. Mi querido hermano, Pablo, vuelvo y repito, va al meollo del problema con los corintios. Pablo les ha venido dando hasta el capítulo 15 un largo discurso, sí, y aclarándole muchas dudas. ¿Cuántos recuerdan los primeros capítulos de Corintios? ¿De qué hablaba nomás Pablo? ¿De qué habló primero? De las disensiones, las divisiones. ¿De qué más habló Pablo? De los adulterios que habían, que la iglesia se había hecho una solapadora de adulterio dentro de sus filas. ¿De qué más había hablado Pablo? De la fornicación. Bueno, es lo mismo. ¿De qué más hablaba Pablo? De comer, ¿qué cosa? Acerca de lo sacrificado, ¿a qué? A los ídolos. No se puede olvidar. Todo eso lo hemos bregado con Corintios. Mi querido hermano, después habló de asuntos, recuerda, maritales, si se podían o no se podían casar. ¿Se recuerda? Pablo les viene dando una larga lista de doctrina y doctrina y doctrina y doctrina a una iglesia, ojo, que ya había sido adoctrinada. Porque paradójicamente era Pablo el fundador de la iglesia. Y él dejó la doctrina bien establecida. Haga de cuenta que como que pudiera llegar a pasar, estoy hablando hipotéticamente, que yo me vaya de acá unos cuantos años. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la iglesia? Bueno, quedará obviamente alguien acá. Va a adoctrinar y todo. Yo regreso después de 5 años, por ejemplo. Y cuando entro veo a los hombres sentados a la derecha y todas las mujeres al lado izquierdo. Y yo digo, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Todo el mundo amén. ¿No? Y las hermanas acá todas con velo. Hasta ahorita la queda tapada. Yo digo, ¿qué pasó? Se da cuenta, yo conozco iglesias así. Los hombres, entra el marido y la mujer, y el marido va para acá y la mujer va para allá. Yo conozco iglesias de esa naturaleza. Ahora, puede ser que no tenga nada que ver con pecado, pero tiene que ver con mala doctrina. ¿Me explico? No es pecado sentarse el hombre a la derecha y la mujer a la izquierda, no es pecado. Pero sí es incongruente, es decir, no se puede asimilar que la doctrina empuje al hombre a hacer esto. ¿Me explico? No es admisible porque tenemos una sola fe, ¿sí? Una sola fuente de conocimiento y de enseñanza, el cual lo es la Biblia. Ahora,
Pablo va al meollo y dicen, no erréis. Primer punto, no hierren, ¿sí? No se equivoquen. ¿Sí? Cristo es el eje central de lo que les estoy enseñando. ¿Qué más dice la Escritura? Versículo número 33. Y va al aspecto muy particular. Dice, las malas conversaciones. Y ahí es donde Pablo es como que a los muchachos malcriados. Ustedes han visto cuando uno le dice, haz los deberes, y lo agarra de la patilla de la oreja. Sí, yo no era tan orejón. Mi madre me ayudó de chiquito, ¿no? Dice, aquí ahora uno lo sacan del televisor, vean, a hacer deber y ponte ahí, le dice, ¿no? Pablo así es lo que les está haciendo a la iglesia de Corintios. Si no hierres, le dice así, las malas. Ese es el problema, era el problema de Corintios. Su forma en la que ellos convivían socialmente. El asimilar, ¿sí?, en su forma de conversar, en su forma diaria de relacionarse. Es que el problema es que aquí, digo problema bajo esta óptica, el problema es que aquí todos tenemos, hoy por hoy, todos tenemos aquí un mismo lenguaje. Todos aquí compartimos una misma doctrina, todos aquí, a todos le decimos amén, a lo que hay que decirle amén. Aquí todos aquí nos entendemos porque usted le dice aquí, hermano, usted le dice amén, o aquí dice hermano, Dios le bendiga, aquí. Pero cuando se sale de esa puerta hacia afuera, inmediatamente usted cambia, no debería, pero cambia, es como que saca un CD y pone otro. Y allá afuera dice, hermano, Roberto me llamo. ¿Me explico? Y ese cambio, esa transición, por eso vuelvo y repito que debería de ser igual. Lo que somos aquí, debemos de ser afuera. Y allá afuera me cambian el disco. ¿Sí? Y esa situación me hace generar otra forma, inclusive, de dialogar. Aquí cuando usted habla con los hermanos, dice, hermano, ¿y qué tal la obra? Linda, preciosa la obra. Pero cuando sale allá afuera, cambia totalmente el panorama. Allá ya no habla de la obra. ¿De qué hablan allá afuera? ¿Ah? Hablan de fútbol. ¿De qué más hablan? No le diga así, pero bueno, ¿qué más? ¿De qué más hablan allá afuera? ¿Ah? ¿Qué es lo que oye usted cuando usted trabaja? ¿Qué hablan en su trabajo? Más allá de los temas propios de las labores. ¿De qué habla la gente? ¿Ah? ¿La Trinity qué? Del prójimo. Bueno, pero ya de manera más, diríamos, más cotidiana. Yo sé que hablan mal del prójimo, pero ¿qué es lo que hablan casi a diario? Usted escucha. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, yo me sentaba y escuchaba. ¿Sí? Así de sencillo. El de al lado decía, oye, este fin de semana va a venir Juan Luis Guerra, decían. De verdad, si ya compraste las entradas. No, todavía no, pero hoy día me voy a comprar. Eso en un momentito por un lado. Va para el otro lado. Oye, el clásico, como decía el hermano, el fútbol, ¿no? El clásico, ya compraste la camiseta novia. Y otro diálogo por acá. O sea, así, cada grupo, cada sector habla de 1001 cosas. Y la iglesia que comparte su convivir con ese entorno social, obviamente no se identifica, por lo menos le corchan. ¿En qué sentido? Lo corchan en que él no puede desarrollar. De aquí sale lleno de Dios. De aquí sale hablando del Espíritu Santo, sale hablando del milagro, sale hablando de la transformación que ha recibido, sale hablando de la palabra, pero todo es que pasa la puerta hacia afuera. Y al mundo no le interesa ni el milagro ni la transformación, no le interesa absolutamente nada la experiencia del culto, ni de Daniel, ni de Apocalipsis, no les interesa. Y el creyente, sí, diríamos así, que se contrae. Eso le estaba pasando a Corintios. Y Pablo, que no era ajeno a esta situación, automáticamente lo primero que le dicen es, no te equivoques, no hierres. Las malas conversaciones, es decir, a lo que le estás prestando oído y de lo cual te estás también involucrando. Eso está, ¿qué dice la Biblia que estaba, lo que estaba haciendo en Corintios? Estaba, ¿qué cosa? Corrompiendo
las buenas costumbres. Ahora, de esto la Biblia me habla, claro, y bastante le cuento. Acompáñeme por favor a la escritura. En primera instancia, vayamos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 4. Veamos qué nos dice el Señor. Marcos, capítulo número 4. Amén, ¿lo tiene? Versículo número 24. Verso número 24. Este pasaje bíblico se desprende de una preciosa enseñanza que me recuerdo que salió un domingo hace mucho tiempo atrás. No sé si algunos lo recordarán. Se desprende, le voy a hacer acuerdo de una palabrita. Almud. ¿Se recuerda lo que era un almud? Bueno, voy al verso 24. Les dijo también, hablando Jesús, así, a los discípulos, les dijo también, ojo, parece contradictorio, pero no es. Mirad, ojo, mirad, ¿qué cosa dice? ¿Cómo es eso? Mirad lo que oís. ¿Qué mismo es? ¿Ah? Por ahí va el asunto. ¿Sí? Analiza. Cuando habla de mirar, no tanto habla de poner los ojos fijos en algo, sino de poner la atención en lo que se va a escuchar. Mirad lo que oís. En pocas palabras, tienes que estar muy atento, tienes que estar muy despierto cada vez que alguien viene a ti para decirte algo, es decir, algo que vaya a entrar, ¿qué cosa? Pero ¿por qué tanto Jesús se enfoca en esto? Mirad lo que oís. Porque Jesús sabe, Dios sabe que la fe viene por el oír, pero el apartarse también. Así como por el oír viene fe, por el oír también puede venir incredulidad. Cuando los muchos hablan negativamente, también te debilitan. Asimismo, cuando los pocos hablan acerca de los grandes hechos de Dios, tu fe se incrementa. Es que es bueno estar rodeado de gente de fe, porque cuando tú estás junto a ellos, tú sales pero glorioso, sales lleno, sales, diríamos, potente, sales poderoso. El de acá te está hablando de que el Señor lo ha usado, sí, para levantar a un hombre que estaba totalmente moribundo, hermano, ojo, oyendo, pues no, tú estás ahí oyendo. Y el de acá dice, hermano, yo fui al hospital y el Señor me habló y me dijo que le ponga la mano. Yo le puse la mano y enseguida se levantó y la gloria fue para Dios. Y tú sales, gloria a Dios, Señor, así quiero que me use. Y va el otro, hermano, a que no sabe, me fui a un parque y en ese sentido el Señor mandó una lluvia y en esa lluvia pude sentir la presencia de Dios. Gente vino hacia mí, me escuché, prediqué la palabra, como 20 se entregaron a Cristo. Gloria a Dios, yo también quiero que me uses así. Por el oír viene, ¿qué cosa? Viene la fe. Pero Dios también sabe que por el oír viene la incredulidad. Porque si te vas con otros hermanitos que te dicen, hermano, estoy mal, hermano, estoy en pecado, hermano, y tú estás ahí como luchando también como el hermano, estás también siendo asediado por pruebas. De verdad, hermano, ¿y qué has hecho, hermano? No caí, pues, hermano. Uy, de verdad, sí, me pido oración y nadie ora por mí, estoy orando, no siento la presencia del Espíritu. Tú también dices, yo tampoco. Y si a eso le sumas otro hermano y el criterio de otro hermano más peor que el primero, y así, llegarás un momento en que dirás, soy un miserable como cristiano. Mirad bien, ¿lo que dice? Lo que oís.
Ahora, no quiero continuar con el texto. El texto usted lo puede leer en su casa. Tanto el contexto, lo que está antes y lo que está después del texto. Pero este pasaje bíblico se desprende de una sola enseñanza. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes no pueden ser luces escondidas. De ahí se desprende el pasaje bíblico. De ahí el almud. El almud era una especie de jarrita de madera que servía para medir la gramínea. Así como usted ha visto los costales que tienen los paisanitos que venden bastante comida, víveres, que ponen dentro de los costales para coger el arroz, una especie como de... No es charola, un cucharón. Bueno, no es cucharón tampoco, pero es como un nombre tiene. No lo identifico, la verdad. Sí, mi papá también tuvo una tienda y se compró, es una especie como de jarrita, pero metálica, no tiene una punta, un mango y uno la entierra. ¿Sí? Por lo general así despachan en las tiendas tradicionales, ¿no? Si usted va a los supermercados nunca las va a encontrar porque ya todo viene en funda. Funda de medio kilo, funda de 1 kilo, no, pero en la tienda no. En la tienda se despacha, ¿verdad? Se coge con esas como jarrita y se pone en la balanza y va poniendo el peso. Eso era un almud. Y Jesús dijo, nadie pone una luz debajo de un almud. ¿Por qué? Porque una vez que, como el vaso, si no es que no hay agua, si esto fuera vela y yo lo tapo, ¿qué va a pasar inmediatamente? Se apaga la luz porque se consume el poco oxígeno que ésta tiene adentro. Usted sabe que para aquella combustión debe de haber un medio combustible y el oxígeno. De lo contrario, no hay fuego. Mi amado hermano, Jesús le dijo a sus discípulos, mirad lo que oís. Y Dios le dice a la iglesia, miren lo que deben de escuchar. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, Pablo utilizó un término genérico, un término general, habitual para el pueblo de Corintios. Pero Pablo lo que les está tratando de decir es, si ustedes siguen prestando oído a las corrientes huecas, vacías, necias que escuchan en cada esquina, por sus barrios, por las plazas, en vez de estar más atentos a la doctrina de Cristo, sí, se van a corromper. ¿Me explico? Porque de nada les sirve tratar de predicar media hora, 1 hora por semana o saltándose un día, si ustedes se paran en las esquinas a andar escuchando a gente que lo único que les mete en la cabeza es pura basura. Las las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cierto? ¿De qué servirá si usted en su trabajo está siendo asediado, lleno de pura palabrería, de pura porquería? Si cuando viene a la casa de Dios usted viene más lleno de basura, que cuando usted quiere recibir algo limpio, la basura amontonada en su corazón y en su mente no le va a dejar lugar a que la palabra de Dios, ¿qué cosa? Va a rebotar. Si yo lleno este vaso con agua al tope, vamos a suponer que esta sea la vida de una persona que viene a la iglesia, pero está lleno al tope. Sí, se me ocurre, para no ser tan grosero, sí, lleno diríamos, de harina, lleno al tope. Y asumiendo que la palabra de Dios sea trigo. Y dijéramos, hermano, ponga nomás que aquí sí entra. Yo puedo poner, pero ¿qué pasará? No va a quedar nada de esa palabra. Si tú prestas oído a mucha basura allá afuera, es imposible que la doctrina haga en tu vida el efecto con el cual debe, sí, de ir a tu corazón. Pablo les decía a los corintios, por favor, cierren sus oídos a lo que está afuera, porque eso les está haciendo un terrible daño, hasta el punto de que más le prestan atención a Aristóteles, más le prestan la atención de pronto a Sócrates, más le prestan la atención a Platón que a Cristo. Ya queriendo adentrarme en el contexto histórico. Y así hay muchos cristianos.
a mí me ha tocado lidiar con cristianos, diríamos así, bueno, inteligenciados, queriendo usar un término. Cristianos de pronto llenos de mucho conocimiento, donde cuando se sientan a hablar de temas de teología, porque para ellos la vida cristiana es teología. Usted les habla algo de fe, les habla algo del Espíritu, y dicen, sí, pero, o sea, ya le ponen el pero, ¿no? De entrada. Sí, pero era en la antigüedad. Porque de acuerdo a los descubrimientos y de acuerdo a los sucesos y de acuerdo a la historia, todo quedó en el ayer. O sea, no hay cabida para la fe. Solo hay cabida para la razón, sí, cristiana. Mi amado hermano, y ahí usted no puede discutir. ¿Por qué? Porque ya viene, ¿cómo viene el vaso? Para que ese vaso pueda tener admisión de fe, debe de coger todo lo que está dentro y debe de quedar vacío. Y muchos cristianos no están dispuestos, porque con muchos sacrificios han llenado, le cuento. Porque les ha costado llenar este vaso. Aún, diríamos, de cosas seculares, de preparación, de sacrificio, de sueño, de títulos. Y cuando vienen a Cristo, ahora uno sabe en Dios que el título no sirve de nada. Y el conocimiento que uno puede traer de allá afuera cuando viene a los pies de Cristo es basura, como decía Pablo. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mi querido hermano, y esto no queda así. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si me acompaña, por favor, rapidito, a la segunda carta de Juan. Capítulo número 1. ¿Hasta qué punto uno debe de estar con sumo cuidado acerca de esto? Verso número 10 y 11. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo encontró? El apóstol Juan, reconociendo también esta situación en el pueblo cristiano, mira la advertencia que les hace saber a la iglesia, sí, por medio del Espíritu Santo. Con esto terminamos. Mira lo que dice el Señor. Verso 10, ¿ya lo tiene? Segunda de Juan, verso 10. Dice, si alguno viene a vosotros, porque el creyente no anda buscando gente para, diríamos así, para contender por medio de la palabra. Pero si alguno viene a vosotros y no trae, mira, y no trae, ¿qué cosa? Es decir que, y es verdad, nunca faltará la oportunidad. Tú no me has de dejar mentir, mi amado hermano. Nunca ha de faltar la oportunidad en que viene otro cristiano. Por lo menos aparecen con la Biblia, pues no, vienen así. ¿No? Y obvio, usted lo reconoce. Usted si ve a alguien con Biblia, ¿qué dirá? Él es cristiano, él es un hermano. ¿Verdad? Me contaba el otro día el hermano Alejandro que fue a visitar a una persona que venía a la iglesia hace algunos añitos atrás. Sí, y que en la visita que tuvo, ¿no? Comenzó a dialogar. Y que me decía él, y que comenzó ella a decir, sí, Jehová para aquí, Jehová para arriba, Jehová para abajo, Jehová para la izquierda, Jehová para la derecha, y a la larga, testigo de Jehová. Ya queriendo entrar en qué? Ya en doctrina. ¿Sí? No faltará la oportunidad en que venga otro cristiano y te diga, hermano, ¿cómo está? ¿Dónde? Yo me congrego acá, yo me congrego por acá. ¿Y cómo te va por allá? ¿Y qué tal? ¿Está sirviendo o no está sirviendo? Y que así comienza el diálogo, ¿verdad? Pero puede ser, no digo que sea siempre esto así, pero puede ser que diríamos así, entre gloria a Dios y entre aleluya, por ahí salga algo de doctrina. ¿Sí? Algo. Y dentro de ese algo de doctrina puede ser que florezca de pronto una pregunta o algo que te pueda poner a ti entre la espada y la pared.
siempre, por lo general, suelen cuando uno topa temas de pronto bíblicos, entre cristianos estoy hablando, nunca faltará alguien que te diga, bueno, hermano, ¿y usted qué dice acerca de el don de, o qué opina usted? A veces hasta como para poner la cascarita, ¿usted qué opina del ministerio apostólico? Y a muchos cristianos que no les gusta topar estos temas, uno lo pone, a ver, hermano, uno primero como que analiza. En mi caso yo siempre analizo. Lo primero que analizo es con qué intención me lo está preguntando. Es lo primerito. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, puede ser un momento o una ocasión para a uno hacerlo caer, resbalar. Jesús fue muy cuidadoso con estas preguntas. Claro que a él no le dijeron temas, pero le hicieron otro tipo de temas, como cuando le dijeron, bueno, ¿y tú qué piensas pues acerca del tributo al César? Se lo preguntó otro religioso, no se lo preguntó otro religioso. Los herodianos tenían como culto a Herodes, pero eran muy bien llevados con fariseos y sobre todo con los saduceos, que eran los religiosos que manejaban mucho más el dinero, ¿sí? La alta jerarquía de poder. Y no faltará alguien que diga, bueno, hermano, ¿y usted qué opina? Pues dice del ministerio apostólico, ¿qué opina? Y le puede dar el nombre de un personaje, le puede dar el nombre de otro personaje. Y usted dice, y si usted de pronto está alineado y es su pana, es su amigo del alma, que también es cristiano, usted abre su boca y ¡suá! Tira todo lo que tiene que tirar. Puede ser algo positivo, pero puede ser algo muy, pero muy negativo. En ese sentido, Pablo hace saber de que una mala conversación puede llegar a trasladar a tu vida a una corrupción. Ahora, cuando vamos a Juan, porque ese texto es el que lo he tomado como referencia, Juan es mucho más cauto en esto. Y les dice de entrada les dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, claro, para poder saber que si alguien trae o no trae una doctrina sana, uno debe de ¿qué cosa? Debe de tener la oportunidad de oír. ¿Sí? Uno debe de tener, a mí por ejemplo, cuando yo escucho, yo antes escuchaba con bastante frecuencia, ya ahora casi no. Sí, a veces siempre mi madre, que también empezó en el cristianismo, ya fue la primera que empezó en casa. Sí, yo escuchaba porque mi mamá siempre recibía las visitas de las hermanas, ellas también tenían un ministerio de evangelismo, ellas dormían hasta en las cárceles dormían. Mi papá el otro día no las quería abrir ni la puerta. Mujeres ociosas, vagas, les tiraba agua, bueno, les hacía. Estaba en su derecho en todo caso, en su debido tiempo. Ahora, yo escuchaba, sí, hermana, que fuimos, sí, que eran las típicas hermanitas que a uno lo cogían, ¿no? Si a uno lo cogían, por acá le hablaban en lengua por acá, y usted tenía que hablar en lenguas, o si no, no salía bautizado en ese día. ¿Sí? Y hablaban, ¿sí? Y siempre iban a predicar y andaban. Pero claro, uno como era neófito, o sea, un desconocedor de la Biblia, todo uno le decía amén, 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 amén y amén. ¿Sí? Les preguntaba qué pastor las conocía, ninguno. Se congregaban en todas las iglesias cristianas de la ciudad. Sí, campaña que había, campaña que iban, ayuno que proclamaban, ayuno que iban, vigilia a la vigilia. ¿Qué eran? No se sabía de quién era, si eran cristianos o no, no se sabía. Pero a todo lo que escuchaban era amén. Después, con el tiempo, sí, uno se da cuenta que hay mucho desorden, que no hay control, que a nadie rendían cuentas. Entonces uno comienza, por la palabra, comienza a ver qué está bien en Dios y qué está mal en Dios. ¿Me explico? Y esto, mi amado hermano, a muchos molesta. Y vuelvo y repito, y Juan, cuando se topa con estos escenarios, sencillamente lo único que dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Eso no significa, ojo, eso no significa que no puedas conversar con esa persona. Tú como persona madura en la fe puedes conversar con todo el mundo, como maduro en la fe. Pero si tú sabes que alguien tiene una doctrina equivocada, si por precaución no vas a tratar o no vas a dejar la puerta abierta hasta el punto de que esa persona ingrese a tu casa a malograr a los que se están recién formando. A veces no te ha pasado, sí, bueno, a nosotros sí nos pasaba,
que entraban hermanitas medias raras, así hablaban en lengua y todo, sí, bueno, hacían de todo, hacían cosas positivas, pero también cosas muy negativas. Pero uno que quedaba en casa, que era un espectador, uno no sabía, sí, ni qué estaba pasando. Uno no sabía ni quién mismo tenía la razón. Mi papá era un mar de, digamos así, de conceptos. Que viene esa hermana, que viene a saltar, que no deja dormir, que, que viene que me dicen que yo soy el diablo. Que era un caos. Mi querido hermano, estas situaciones terminan a la larga afectando. Usted como cristiano, por ejemplo, y quiero ser en esa parte muy, muy, muy tajante. Antes lo decía con bastante frecuencia. He moderado un poco. Pero no significa que mi modo de pensar no sea el mismo. Si usted viene de visita a esta iglesia y tiene su iglesia en otro lado, no me visite más. Váyase a su iglesia. Porque eso es desorden. ¿Me explico? Si usted ha cogido este lugar para que esta sea su iglesia, sea fiel con ella. Venga. Amén. Y persevere. Pero si usted tiene una iglesia, si usted ya tiene una iglesia y está identificado con esa iglesia, quédese allá. Amén. Porque Dios es un Dios de orden. Yo le pregunto, ¿cuántos hombres están acá? Varones, casados. ¿Sí? Aquí hay algunos, ¿verdad? Dígale hoy, en esta noche a su mujer, mi amor, hoy voy a dormir en la casa de al lado. A ver qué le dice. Muchas mujeres dirán, bueno, no te preocupes, yo mismo te hago la maleta y te vas, pero te mando con todo. Vaya para allá. La vida eclesial debe de ser una vida de fidelidad también. Yo soy muy cauto, sobre todo con personas que vienen, con caritas nuevas que vienen de otras. Y eso sí, creo que el 95% de todos los hermanos que vienen de otras iglesias vienen por lo general de dos. Ahí sí voy a decir el nombre. O vienen de Asambleas de Dios o del Liceo Cristiano. Cada vez que alguien me dice, hermano, vengo de cualquiera de estas dos, yo me contesto y digo, cuento. Es cuento. Es decir, no se congregan. Porque siempre se toman como referencia este tipo de iglesias grandes donde nadie los conoce. Y eso sí, yo siempre les pregunto lo mismo. ¿Y quién es su pastor? Ay, mi pastor es... No me acuerdo, pero es un altito. Altito se llama. Hay otros que tienen, en la misma iglesia tienen otro pastor que se llama bajito. Es un bajito, dice... Ah, ya. ¿Y cuánto tiempo tiene? Ya tengo como 10 años, hermano. Y no conoce el nombre ni de su pastor. ¿Me explico? Eso pasa cuando la gente, sí, simplemente tiene una vida cristiana desordenada. Mi amado hermano Pablo, sí, y Juan también lo hace saber. No le recibas en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? El verso 11 da la respuesta. Porque el que le dice bienvenido, es decir, el que lo acepta en casa con su doctrina, participa. ¿De qué dice ella? Mira hasta dónde te puede llevar la mala doctrina. ¿Hasta dónde te puede llevar? Participa, dice ahí, de sus malas. ¿Te das cuenta? Porque una mala doctrina te hará dar malos frutos. Una mala doctrina te llevará por una mala vida cristiana. Porque esa mala doctrina te dirá, por ejemplo, te dirá que no importa si tu marido te hace berrinche. Primero es tu Señor. Y como primero es tu Señor, esa mala doctrina, ni le cocinas, ni le lavas, ni le planchas, ni lo atiendes, ni crías a tus hijos. Por la mala doctrina. Y claro, como ella vive una vida desbaratada en el hogar, no falta ella como consejera de otro hogar. No, hermano, yo lo que hago es orar. Y yo oro en la mañana, oro en la tarde. Es peor que Daniel. No porque Daniel haya sido malo. O sea, me refiero en el extralímite de que pasa solo orando, pero nunca reaccionando a la oración que tanto ella hace.
Usted sabe bien que la oración debe de ir acompañada con acción. La fe sin obras es muerta. ¿Me explico? Mi querido hermano, de esa manera Pablo les va al asunto ya. Pablo ya no va con tanta doctrina. Pablo ahora les dice el mal, la raíz de su mal. Ustedes están incrédulos como si hasta el punto de negar una doctrina tan básica que es la resurrección. Pero sé por qué lo hacen. ¿Por qué? Porque prestan sus oídos a tanta porquería allá afuera que les ha corrompido su manera de vivir. Y es verdad. ¿De qué servirá si en la escuela te dicen que de pronto convivir entre hombres, todo el día te lo repiten, es aceptado por la sociedad? Cuando vas al culto y en 30 o 15 minutos le dicen, no hermano, eso es pecado, el Señor los hizo varón y hembra, y el niño se queda, bueno, pero en el colegio, en la escuela, sí, las 6 horas, los 5 días a la semana, se lo repiten y se lo repiten y se lo repiten. Pregunto, ¿a quién cree usted que le creerá? ¿A los 15 minutos de una escuela dominical, 30 minutos, o a lo que recibe todo el día en una escuela secular? Por eso es que se solicita con urgencia que padres y madres traten cada día, en cada momento, de llenar del buen conocimiento y de la buena doctrina en sus hogares, para que puedan quitar toda la basura que el mundo muchas veces lo tiene como algo correcto, pero a través de la luz de la palabra es totalmente oscuro y entenebrecido. ¿Me explico? Mi querido hermano, y de esa forma Pablo les hace saber en el verso 33 del capítulo 15, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y de esto se desprenderá el remedio para los corintianos, para que puedan sobresalir de esta penosa transición de mala doctrina. ¿Cómo lo podrán sobresalir? ¿Cómo podrán vencerlo? El próximo jueves lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo y, cómo no, de la palabra de nuestro Dios. Amén. Si el Señor habló a tu vida, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias porque en esta noche nuevamente tu poder y tu misericordia se ha dejado notar una vez más, Señor. Qué bueno que nos has hablado a nuestras necesidades. Es verdad,